Hola, ¿qué tal? Les saluda Luis Diego Quiroz, director editorial de Vida y Éxito. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos con don Roberto J. Argüello. Él es el chairman de la revista Vida y Éxito y es CEO de la firma consultora CEO Advisors. ¿Qué tal, don Roberto? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis Diego? Siempre un gusto platicar contigo y todas las personas de Vida y Éxito, revista que tú diriges. Muchas gracias, don Roberto. Estamos con usted para hablar sobre este nuevo libro o el lanzamiento de este libro, Creadores de Riqueza. Es como su hijo menor, ¿verdad, don Roberto? Bueno, es así es, Luis Diego, y tiene que ver con el hecho de que a mis 66 años, desde que tengo 25, vengo estudiando quiénes son todas aquellas personas, hombres y mujeres, que a lo largo del tiempo han hecho el bien a nuestros países, creando riqueza con sus empresas. Estas empresas obviamente le dan de trabajo a mucha gente y eso sobre el tiempo crea una riqueza en nuestros países, un tema muy importante. Don Roberto, usted pues, lo estaba explicando de que desde los 25 años estudia el tema. ¿Cuándo fue que decidió crear este libro o este nombre, Creadores de Riqueza? En los años 80, yo tenía una columna que publicaba en la mayoría de los medios de comunicación escritos que hay de Latinoamérica. Es más, estaba sindicado, salía desde México hasta Chile, pero escribía temas políticos debido a que tenía un activismo muy importante relacionado con la liberación de mi país, Nicaragua. Lo que sucedió sí fue que con el tiempo, siendo banquero, vi cómo muchas personas de todas las edades ayudaban a sus países creando trabajos. Cuando se crea una empresa, esa empresa lo que hace es que sustituye importaciones, se paga impuestos y todo eso crea progreso en nuestros países. Entonces, siendo banquero de tal vez unas 1000 familias de que han hecho el bien sobre nuestros países, yo tomaba nota y resulta que después de haber hecho la inversión en Vida y Éxito, que es una revista muy importante que tú diriges, es una revista de que documenta el éxito de nuestros países por los últimos 15 años. Entonces comencé a escribir sobre diferentes hombres y mujeres que han hecho una gran labor en nuestros países. Y ahí es donde nace Creadores de Riqueza, les digo. No son personas que son los más ricos, pero son personas que sí están creando riqueza, que tienen valores. Y todos estos valores yo lo que hice fue de que hice una reflexión de todas aquellas cosas que me enseñaron mi padre Roberto Argüello Teffel y mi madre Matilde Osorio de Argüello. Y comencé a escribir sobre a todas aquellas personas que yo admiro. Y ahí es donde viene el libro Creadores de Riqueza. Don Roberto, y también esta sección o este nombre, Creadores de Riqueza, es una sección de la revista que ha tenido bastante éxito. Sí, lo que sucedió fue, Luis Diego, que yo había hecho un esquema de quiénes son aquellas personas que crean riqueza y lo comencé a escribir en la revista. Y luego, el año pasado, con Alejandro Hurtado, nuestro vicepresidente ejecutivo de la revista y parte de las personas que trabajan contigo, comenzamos a ver cómo podíamos documentar esto en un libro elegante, que sea un referente y que pueda ser utilizado para estudios por muchas generaciones de las personas que hicieron una enorme contribución en el siglo XIX, en el siglo XX y XXI. Y hay empresas que datan al siglo XIX, porque en Centroamérica existen numerosas empresas que tienen más de 100 años de fundadas. Así es que ese es el propósito del libro, Luis Diego, es documentar el pasado con una mira hacia el futuro. Los artículos que componen el libro, don Roberto, ¿qué narran? ¿Qué cuentan cada una de estas historias? Son varias cosas y ahí lo que sucedió fue de que yo lo narro, escribo sobre muchos hombres y mujeres que han hecho el bien. Por ejemplo, don Miguel Facusé, la familia Pelas de Nicaragua, don Ramiro Ortiz de Promérica. Y tenemos personas de todos lados, pero
Sobre esto también añadí temas escritos por personas que trabajan en Vida y Éxito, que documentaron el éxito, como por ejemplo ADEN. ADEN es una universidad extraordinaria que comenzó en Argentina, pero tiene un efecto en toda nuestra región. Entonces escribimos sobre el fundador de ADEN. Entonces tenemos una serie de artículos de personas de que no necesariamente yo escribí sobre ellas, pero sí las estudié, y junto contigo y con las personas que dirigen la revista, pues hemos documentado el éxito de estas personas. También, por ejemplo, tenemos a don Mario Murgado, que es un señor 10 años menor que yo lo conocí siendo vendedor de autos y hoy maneja un imperio de automóviles, casi vende más de $1.000 millones, las principales marcas de automóviles que se venden en el sur de la Florida, que representa Mario Murgado. Don Roberto, usted dijo una frase al inicio y es muy importante, que los empresarios o estas personas que aparecen en el libro, así como muchas más que tenemos en los países, son creadores de riqueza. Me gustaría profundizar un poco en ese término, más en nuestros países, que a veces se tiende a malinterpretar el tema de la creación de riqueza. Y usted le está dando un ángulo muy importante, que es que las empresas fomentan la riqueza en la población. Eso sí es, Luis Diego, y entendamos. Vamos a ver, y yo soy economista, te voy a poner dos ejemplos clásicos. Tú tienes el modelo de importación tipo Panamá, que no produce nada y todo se importa. Cuando todo se importa, eso significa de que posiblemente se importó generalmente de China, donde no se le paga bien a los trabajadores de ese país. Llegan los bienes chinos hacia los países de nosotros, y entonces se paga el mínimo de impuestos. Cuando existe industria y cuando existe una empresa que crea algo, esa empresa tiene un factor multiplicador a la economía impresionante, porque cuando se produce algo en el país, hay un efecto cascada que le llega no solamente a las personas que están trabajando, por ejemplo, en esa fábrica o en esa empresa, sino que a todas las personas que viven alrededor de esa empresa. Luego, cuando hay una empresa de ese calibre, que es una empresa, digamos, que está haciendo algo, ayuda a la balanza de pago, paga impuestos. Y los impuestos que se pagan no solamente son los impuestos de venta, sino que estamos hablando de que las empresas que tienen muchos empleados, contribuyen al seguro social, ayudan a los planes de retiro. Cuando se crea una empresa grande y son muchos los empleados, pues obviamente toda esta gente necesitan salud, necesitan escuelas. Se generan ingresos para poder pagar mejores hospitales, mejores escuelas. Toda esta gente necesita servicios básicos. En fin, la sociedad se beneficia en general, Diego. Don Roberto, ¿cuál es la principal conclusión que saca usted con haber creado este libro? Como buen hijo que he sido toda la vida, lo que quise hacer, Diego, con este libro es honrar la memoria de mi padre, que fue un extraordinario empresario, Roberto Argüello Teffel, banquero y constructor, y la memoria de mi abuelo materno, Alfredo Osorio III. Y luego honrar las enseñanzas de mi madre, Matilde Osorio. Y lo que traté de hacer fue de acordarme de todas aquellas cosas que mi abuelo como mi padre me enseñaron en la vida, y mi madre también, y tratando de ver cómo existía un match entre estas enseñanzas y las diferentes personas que yo conocí. Yo he conocido en mi vida muchísimas personas exitosas, pero no necesariamente éticas. Y en este libro lo que he tratado de hacer es escribir sobre todas aquellas personas que sí han tenido mucho éxito creando empresas, pero que a la vez son un ejemplo para la sociedad. Y entonces aquí es donde viene creadores de riqueza, y primordialmente, como te decía, está basado en las enseñanzas de mi querido padre Roberto Argüello Teffel, que está ahí. Y luego en el otro lado tú puedes ver ahí los socios de mi padre en esta gran compañía que se llamó AISA. También le dedico un gran capítulo de parte de mi padre, que se llamaba Roberto Argüello Teffel,
hablo sobre la familia Teffel, que es una familia prominente. Ahí está mi tío Jacobo con sus hijos y nietos. Él es fundador de la empresa Fogelsa. Y en fin, tú vas a ver en el libro que tenemos la historia de la mayoría de las personas que comenzaron cadenas de supermercados en Centroamérica, que no han vendido al día de hoy y que están compitiendo con Walmart. En fin, es un excelente resumen de familias exitosas que han creado una enorme diferencia en nuestros países desde el siglo XIX, XX y ahora XXI. Excelente, don Roberto. Muchísimas gracias. Muchos éxitos con el libro y muchas gracias. Gracias, Luis Diego.